siempre estoy también poniendo los temas que estamos revisando. Ustedes lo tienen desde el comienzo, ya tienen los temas que vamos a revisar para cada capítulo, lo tienen en la primera sesión, ¿sí? Y los temas que nos toca revisar ahora, según el ENAM, es tamizaje neonatal, lactancia materna, crecimiento y desarrollo, puericultura y higiene, alimentación y nutrición e inmunizaciones. Aquí, de estos puntos, uno de los puntos que creo yo es importantísimo es crecimiento y desarrollo e inmunizaciones. Esos dos capítulos son muy importantes y tienen bastante puntaje, muchas preguntas que vienen de esos dos capítulos. Y es muy importante tener un conocimiento bastante profundo de estas dos materias. De resto también, y vamos a tratar de abarcar lo máximo que sea posible. Bien, primera pregunta. La causa más frecuente de hipotiroidismo congénito permanente es... ¿Cuál sería la clave? ¿La A? ¿A? ¿Sí? A ver, avanzamos, por favor. Bien, cuando hablamos de tamizaje neonatal, estamos hablando de una prueba que trata de buscar enfermedades congénitas que pueden ser prevenibles y que pueden ser curables si es que nosotros tenemos un tratamiento lo más pronto que sea posible. Y de estas enfermedades, hay un número de enfermedades que son más frecuentes que otras. La más frecuente es el hipotiroidismo congénito. Recién en nuestro país se está haciendo despistajes de algunas enfermedades desde hace muy poco. El Ministerio de Salud tiene dos programas piloto que empezaron hace poco. El del San Bartolomé empezó en el 2009 y se ha cerrado en el 2010. Y el que hay en la maternidad de Lima todavía funciona, pero solamente pesquisa 3 enfermedades: hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal y fenilcetonuria. Pero ya en el Revalidati se empezó esto desde el 2002 para 4 enfermedades: hipotiroidismo congénito, se despista hiperplasia suprarrenal congénita, galactosemia y fenilcetonuria. Sin embargo, como política a nivel nacional, ESADUC lo está realizando desde el 2006, pero solamente para las dos más frecuentes, es decir, hiperplasia suprarrenal congénita e hipotiroidismo congénito. Como política nacional, MINSA de Salud, aún todavía no está esto establecido, ¿no? Solamente se está realizando a nivel de salud. Siguiente. Avanzamos. Seguimos. Sí, siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, el tamizaje neonatal simplemente es 4 gotitas, de 3 a 4 gotitas a nivel del talón. Igual como para que hacen un hematocrito, solamente 4 gotitas y se le ponen un papel de filtro especial llamado papel de Guthrie, ¿ya? Y se tiene que realizar pasadas las 24 horas, idealmente antes de las 72 horas de vida. Y con estas 4 gotitas podemos hacer despistaje de las enfermedades congénitas más frecuentes. Y empecemos hablando acerca de hipotiroidismo. Siguiente. Hipotiroidismo congénito de repente es la enfermedad que es más frecuente de todas estas enfermedades raras. Hablamos de 1 en 3.000 a 1 en 3.500 por cada, un caso por cada 3 a 3.500 recién nacidos vivos. Y el problema principal es que el hipotiroidismo congénito, si no es detectado a tiempo, puede causar retardo mental severo, cretinismo y todas las manifestaciones clínicas que nosotros conocemos. Entonces, es muy importante reconocerlo a tiempo. De estas enfermedades de hipotiroidismo permanente, solamente son 90%, y el hipotiroidismo transitorio es un 10%. Y de las permanentes, el 80-90% es por disgenesias tiroideas. Se habla de disgenesias tiroideas cuando hay una alteración a nivel del crecimiento o maduración de la tiroides. ¿De acuerdo? Y 10 a 20% son dishormonogénesis. ¿Qué cosas son las dishormonogénesis? En realidad son errores congénitos del metabolismo donde hay una alteración a nivel de una enzima dentro de la cadena enzimática para la síntesis de hormona tiroidea. Es decir, hay una enzima que se daña que va a evitar la formación de la hormona tiroidea. Pero eso es solamente un 10 a 20%. Lo más frecuente
es que sea problemas a nivel de la formación de la tiroides. Siguiente. Entonces, tenemos que las disgenesias tiroideas son las causas más frecuentes, 80-90%, que la relación es mayor en las mujeres que en los hombres, 2 o 3 a 1, y que las disgenesias tiroideas pueden ser de 3 tipos: agenesias puras, hipoplasias y ectopias. De ellas, la más frecuente de lejos son las ectopias. Entonces, ahora sí, con toda esta pequeña revisión, ¿cuál sería la causa más frecuente? Entonces sería tiroides ectópico, ¿no? La clave de la pregunta 1 sería la alternativa B. Sí. ¿Existen causas de hipotiroidismo? Avanza, por favor. Sí. Esa es la clasificación de hipotiroidismo neonatal. Y en hipotiroidismo neonatal podemos tener hipotiroidismo primario, que hablamos de lo que estamos comentando, disgenesia tiroidea, que es la causa más frecuente en general, la dishomonogénesis, la resistencia a TSH, secundario y hipotiroidismo congénito transitorio. De los transitorios pueden ser, la causa más frecuente es un problema de tipo iatrogénico, es decir, utilizar bloqueantes, ¿no? Drogas antitiroideas, es lo más frecuente. Pero también puede haber otras causas como exceso o disminución de yodo, hemangiomas hepáticos, pero el más frecuente son iatrogénicos. Continuamos. Pregunta 2. ¿Cuál de las siguientes determinaciones es más útil en el diagnóstico de déficit clásico de 21-hidroxilasa? ¿Clave? ¿Ah? Sí. Cuando hablamos de déficit de 21-hidroxilasa, ¿a qué enfermedad nos estamos refiriendo? ¿Ah? Hiperplasia suprarrenal congénita. De acuerdo. Seguimos, avanzamos, por favor. Seguimos, avanzamos. Seguimos. Seguimos. Sigue. Ok, al anterior. Hiperplasia suprarrenal congénita es la segunda enfermedad congénita tratable más frecuente de las que vemos, ¿no? Estamos hablando de, si es la forma clásica, estamos hablando de alrededor de 1 en 15.000 recién nacidos vivos. Y si es la no clásica, es de 1 a 2 por 1.000 recién nacidos vivos. Lo más frecuente es la forma clásica, el 75%, en la no clásica es el 25%, y casi siempre está asociado a una enfermedad autosómica recesiva por deficiencia de la 21-hidroxilasa, ¿no? Que es la enzima. ¿Avanzamos? Entonces, cuando nosotros vemos la corteza suprarrenal y vemos que esa corteza suprarrenal puede tener 3 capas, como habíamos visto, ¿no? ¿Cuáles eran las 3 capas de la corteza? Glomerular, fascicular y reticular, ¿no es cierto? Glomerular, fascicular, reticular. En la primera capa, lo que hace es formar, ¿cómo se llama? Mineralocorticoides. La segunda es glucocorticoides y la tercera son estrógenos y andrógenos, ¿no? Entonces, lo que queremos acá es ver cómo es que la progesterona no puede convertirse en corticosterona, ¿de acuerdo? Porque hay una deficiencia de la 21-hidroxilasa, ¿de acuerdo? Si hay una deficiencia de la 21-hidroxilasa, al no poder pasar a corticosterona, la progesterona pasa a 17-hidroxiprogesterona, ¿de acuerdo? Y entonces vamos a encontrar niveles altos de 17-hidroxiprogesterona, que es el diagnóstico para nosotros sospechar en una hiperplasia suprarrenal congénita por deficiencia de 21-hidroxilasa. Pregunta 2, alternativa C. Avanza, por favor. 3. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos es más probable de presentarse al nacimiento en un neonato que tiene hipotiroidismo congénito? Clave. Retrocede, por favor, retrocede. 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 Retrocede más. Retrocede más. Retrocede más. Uno más. Ahí. ¿Cuál de los siguientes hallazgos clínicos es más probable de presentarse al nacimiento en un neonato que tiene hipotiroidismo congénito? ¿Clave? ¿C? ¿A? ¿B?
¿Ah? ¿Ve? A ver, cuando nace un recién nacido con hipotiroidismo congénito, ¿tiene síntomas? ¿Tiene signos? ¿Sí o no? Cuando nace, ¿tiene signos y síntomas? ¿Por qué? ¿Quién es el encargado de hacer todo en la etapa fetal? La madre, ¿no? A través de la placenta. Todas las hormonas están funcionando porque la madre es la que le da todo. Una vez que ya nace el niño, deja de recibir las hormonas maternas y recién vamos a ver la sintomatología. ¿Pero lo veremos al primer día? ¿Lo veremos al segundo día? No. ¿Cuánto tiempo tenemos para ver si un recién nacido que ha tenido hipotiroidismo congénito haga síntomas y haga retardo mental? ¿Cuánto tiempo tenemos para tratarlo? ¿Podemos avanzar un poquito? ¿Avanzamos? 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 Uno más. Ahí. Anterior. Existen varios estudios que reportan más o menos el tiempo en el cual uno le empieza a dar tratamiento y la alteración del coeficiente intelectual, ¿no? Se dice que antes de los primeros 30 días de vida no hay ninguna alteración en el CI. Es decir, yo tengo chance hasta un mes de vida para tratarlo sin provocar alteración en su coeficiente intelectual. Después del primer mes de vida, sí hay un porcentaje de pacientes que van a tener deterioro en sus funciones superiores. ¿De acuerdo? Entonces, al nacer, el niño con hipotiroidismo congénito no tiene ni llanto ronco, ni tiene fontanela posterior incrementada, nada de esas cosas. Eso lo vamos a ver demasiado tarde. Lo que quiero que quede claro es que la única manera de hacer diagnóstico de hipotiroidismo congénito al nacer es con tamizaje. Y esa es la idea de esta pregunta, ¿no? Entonces, la clave de la pregunta 3 será la alternativa E. Las preguntas son así, ¿ya? Ustedes creen que lo saben, que respondieron bien, están felices, pero no, ¿ya? Y después dice trampa, fraude, ¿no? Pero tienen que tener en cuenta que vienen así, ¿ya? Pero para eso es equivocarse ahora, para que no se equivoquen después, ¿ya? Muy bien. Pregunta 4. A un lactante se le ha diagnosticado hipotiroidismo primario, ya que las evaluaciones clínicas neonatales mostraron un nivel sérico de tiroxina disminuido y un nivel sérico de TSH aumentado, hallazgos que fueron confirmados posteriormente. ¿Cuál es la conducta adecuada? ¿Clave? Avanzamos una. La anterior, por favor. La anterior. No, retrocedemos, por favor. Retrocedemos una. Una más. Una más. Cuando nosotros tenemos TSH incrementada, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que hacer la confirmación con T4 libres, ¿de acuerdo? Si yo tengo confirmación de T4 libres, el diagnóstico está hecho y el tratamiento debe ser precoz. ¿Cuál es el tratamiento a iniciarle? Levotiroxina, ¿de acuerdo? Entonces, 4, clave D. 5. Si tienen tiempo, después hay todo un algoritmo para hacer revisión del diagnóstico. La idea no es darle una charla de todo porque no lo avanzamos, pero se supone que ustedes lo han revisado y comparan con lo que tienen, ¿no? Pregunta 6. Con respecto a la galactosemia, ¿es falso? ¿Clave? ¿Ah, no hemos hecho los 5? Ah, disculpen. En el hipotiroidismo congénito se observa lo siguiente, excepto. ¿La A? ¿La E? ¿D?
excepto, mire, cuando tengan una pregunta, tómense su tiempo, revisen bien, marquen si dicen excepto, ¿no? Para que no se equivoquen. Entonces, significa, si dice, se observa lo siguiente excepto, ¿qué es lo que tienen que marcar? Lo falso, ¿de acuerdo? Niños con poco o ninguna evidencia al nacer de deficiencia de hormona tiroidea, ¿eso es correcto? Es verdadero, ¿no es cierto? Al nacer no tiene ningún signo o síntoma. ¿La fase clásica es el resultado del mixedema en el tejido celular subcutáneo y la lengua? No, no hay sintomatologías en la parte apenas nace el niño, ¿de acuerdo? No hay mixedema en el recién nacido, ¿ya? Entonces no se puede observar eso en el recién nacido, ¿ya? ¿Ah? En el hipotiroidismo congénito, ¿ya? ¿Ah? Por eso, ¿el hipotiroidismo prolongado origina hipotonía muscular y déficit mental? Sí, eso es correcto. Clave, la pregunta 5 es la alternativa B. Algo que tienen que aprender, muchachos, es que no va a haber preguntas completamente correctas y 100% buenas. Siempre va a haber algunas cosas discutibles. Las preguntas no las he puesto yo, son de banco de preguntas, ¿ya? Y como todo banco de preguntas, puede tener algún tipo de discusión, ¿ya? Estas preguntas son de exámenes de residencias médicas, ¿ya? Y de exámenes de ENAM, exámenes de salud, pero más que nada son de residencias médicas. Y se lo estoy diciendo así porque el nivel que quiero que tengan ustedes sea mayor a lo que va a haber allá. ¿Y por qué? Porque este curso no es un curso solo para aprobar un examen o para sacar más nota. Es un curso que creo que debe ser para que ustedes sean mejores. Y eso es lo más importante. El resto no interesa tanto, ¿ya? Lo que interesa es que ustedes sean mejores. Y si esto es una manera para que ustedes sean mejores, vale la pena hacerlo. ¿No lo creen? Ya. Bien. Seguimos. Pregunta 6. Con respecto a la galactosemia, es falso. Clave. Clave. ¿Podemos avanzar? ¿Avanzamos? 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 Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Más, hasta donde diga galactosemia. Seguimos avanzando. Ahí. Clave. Parece que no han leído mucho, por no decir nada, ¿eh? A ver, la galactosemia es una enfermedad que no es muy frecuente. Es un trastorno autosómico recesivo donde el principal problema es que no se puede metabolizar la galactosa. ¿De dónde viene la galactosa? Del metabolismo de la lactosa. ¿La lactosa cómo se metaboliza? A través de disacaridasas que están a nivel de las vellosidades intestinales, ¿no? En las vellosidades intestinales, ¿qué se encuentra? ¿Qué enzima? La lactasa. ¿La lactasa qué se encarga de disociar la lactosa en qué? Glucosa más galactosa. Y a través de proteínas de simporte que se llaman GLUT. No, ese es GLT. Los GLUT están al otro lado, ¿no? En la membrana vasolateral. En la membrana luminal están los SGLT, ¿ya? Se absorbe la glucosa y pasa. Se absorbe la galactosa y pasa. Pero cuando la galactosa llega a sangre, se tiene que convertir en glucosa. Para que se convierta en glucosa, requiere de enzimas. Avancemos, por favor. Aquí. Entonces, requiere de enzimas, que son básicamente tres. Las GALT y el GAIL. La galactosa, a ver, explico un poquito. La galactosa primero se tiene que convertir a galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato es crucial,
Porque si esta galactosa 1-fosfato no se convierte en glucosa 1-fosfato, la galactosa 1-fosfato es mucho más tóxica que la galactosa sola. ¿Ya? Entonces, si yo no puedo convertir la galactosa 1-fosfato en glucosa 1-fosfato, entonces mi problema va a ser mayor. En cambio, si mi problema es simplemente que la galactosa no se convierte en galactosa 1-fosfato, mi problema es menos serio. ¿Ya? Y esto tiene que ver con los tipos de galactosemia. Retroceda, por favor. Si yo, por ejemplo, tengo acúmulo de galactosa 1-fosfato, entonces voy a tener una enfermedad que compromete todos los órganos. Daña el hígado, daña el vaso, daña los ojos a nivel de cristalino, provoca ceguera, daña el riñón, provoca tubulopatía proximal, que eso se llama síndrome de Fanconi, daña el corazón, daña el cerebro, retardo mental. Es una enfermedad muy seria, muy severa. Pero si el problema es la deficiencia de galactoquinasa, avanzamos a la siguiente, donde el problema está que simplemente la galactosa no se convierte en galactosa 1-fosfato y se queda solo como galactosa, el problema es únicamente a nivel oftálmico. Retrocede. ¿De acuerdo? Entonces solamente es a nivel oftálmico y provoca cataratas. ¿Ya? Entonces, la deficiencia de galactoquinasa solamente va a provocar cataratas. Pero si se acumula galactosa 1-fosfato, provoca enfermedad sistémica. Avanzamos. Avanzamos, avanzamos. Entonces, la deficiencia de GALT es la forma más severa y es la galactosemia clásica y se presenta en el 95% de los casos. La forma leve o por deficiencia de galactoquinasa solamente es el 5% de los casos. ¿Okay? El primer lugar donde se deposita la galactosa 1-fosfato es a nivel hepático. ¿De acuerdo? Porque en el hígado siempre es donde se depositan todas las sustancias tóxicas, al final. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver en un paciente con galactosemia? Hepatomegalia. ¿Ya? Eso nos debe llamar la atención. Ahora sí, volvemos a la pregunta. ¿Cuál sería la alternativa falsa? La clave, C. La hepatomegalia es un signo tardío. ¿No? No es un signo tardío, sino más bien es un signo precoz. Por favor, me avisa si hay algunas preguntas, cosas de los... Porque como no estoy viendo... ¿no? Pregunta 7. La fenilcetonuria. Regresamos un poquito. Es un trastorno metabólico en la cual, clave, eso es solamente instinto, ¿no? O sea, no necesitan saber más cosas. ¿Ya? La fenilcetonuria suena a fenilalanina. Muy bien, la fenilcetonuria es la tercera enfermedad congénita más frecuente, ¿ya? Retrocede un poquito más. Un poquito más. Sí, fenilcetonuria. Un poquito más. Una más. Hasta donde llegue fenilcetonuria. Aquí. Es 1 en 20.000 recién nacidos vivos. Acuérdense, 1 en 3.000 a 1 en 3.500, hipotiroidismo congénito, ¿ya? 1 en 15.000 la enfermedad de hiperplasia renal congénita, 1 en 20.000 fenilcetonuria y 1 en 40.000 galactosemia. ¿De acuerdo? Es una enfermedad también autosómica recesiva y donde la enzima alterada es la fenilalanina hidroxilasa. Esta fenilalanina hidroxilasa lo que va a provocar es que la fenilalanina que se encuentra en los alimentos ya no puede ser degradada. Avanzamos. Y entonces la fenilalanina no se convierte en tirosina y se crea un incremento de esta fenilalanina. Avanzamos. Si esta fenilalanina se aumenta en sangre, va a provocar metabolitos tóxicos como la feniletilamina, el ácido fenilpirúvico, que van a provocar daño, siguiente, a nivel cerebral, a nivel de la síntesis de serotonina y a nivel de la síntesis de melanina. Siguiente. Pero también, si no hay la enzima, entonces la fenilalanina no se convierte en tiroxina y por lo tanto la tirosina está disminuida. Y la disminución de la tirosina provoca también disminución de la síntesis de catecolaminas, disminución de la síntesis de tiroxina. ¿Y por qué es importante la tiroxina? Metabolismo de hormonas tiroideas. ¿De acuerdo? Disminución de la síntesis de tiroxina. Siguiente.
entonces va a provocar retraso de habilidades mentales, tamaño de la cabeza considerablemente por debajo de lo normal, hiperactividad, movimientos espasmódicos de miembros superiores e inferiores, retardo mental, convulsiones, erupciones cutáneas, temblores, posturas inusuales de las manos, y algo típico es que la fenilalanina incrementada va a provocar un olor típico a ratón o olor a moho, ¿no? Tanto en el aliento, en la piel o en la orina. Muy bien, la clave entonces de la pregunta 7 es la alternativa B. Pregunta 8. La forma clásica de la hiperplasia suprarrenal congénita se caracteriza por... Dejamos hiperplasia suprarrenal. ¿Clave? Ahí no, a la siguiente. Ajá. ¿Clave? La pregunta 8. A ver, la hiperplasia suprarrenal congénita tiene dos formas, en la forma clásica tiene dos variantes. La forma virilizante simple y la forma perdedora de sal. ¿De acuerdo? La forma virilizante simple es donde vamos a encontrar que vamos a tener, como tenemos bastante hormona masculina, vamos a tener un incremento de hormonas masculinas. Y por lo tanto, si es sexo femenino, va a haber clítoris grande, ¿no? Hipertrofia de clítoris, y es lo que se llama pseudomorfolotismo femenino. Vamos a tener en un varón un pene bastante grande, más grande de lo normal, va a haber hiperpigmentación, vamos a tener hiperplasia, y eso es una cosa muy importante, hiperpigmentación de la piel, ¿no? Entonces, vamos a poder tener muchos mayores signos o síntomas que nos pueden hacer llamar la atención en un niño, ¿no? Entonces, la clave es la alternativa E. Ah, no, perdón. No, deshidratación hipernatrémica no, al contrario, te da hiponatremia. Pseudohermafroditismo femenino, ¿no? En el varón desarrollo exagerado de los genitales, pseudopubertad precoz, en la mujer no. Pseudopubertad precoz, no, me da pubertad precoz, central, ¿no? Pero la forma no clásica, ¿ya? No, la clave es la alternativa B, pseudohermafroditismo femenino, ¿ya? No, deshidratación hipernatrémica no, te da hiponatremia, al contrario, porque es una enfermedad perdedora de sal. Sí. La C, en el varón desarrollo exagerado de genitales. En realidad, en el varón da desarrollo de genitales, pero la forma clásica de hiperplasia suprarrenal congénita más va con la forma virilizante simple y la forma perdedora de sal. Y en la forma virilizante simple es mucho más frecuente que se encuentre en sexo femenino que en sexo masculino. Entonces, por frecuencia, es más frecuente pseudohermafroditismo femenino que hipertrofia masculina, ¿no? Por frecuencia. Pero pueden darse las dos, ¿ya? Ahí la B. Por frecuencia es más frecuente, ¿de cuál de las dos voy a esperar más? Pseudohermafroditismo femenino, porque hay más mujeres que hombres. Pregunta 9. El diagnóstico precoz de hipotiroidismo congénito es... Ya habíamos comentado en el primer mes de vida. Siguiente. ¿Ah? No. El diagnóstico precoz se tiene que hacer en el primer mes de vida. La prueba se puede hacer a las primeras 72 horas, pero recuerden que una vez que sale la prueba positiva, hay que hacer
la prueba con T4 libre para hacer la prueba confirmatoria. Siguiente. Con relación a la técnica de amamantamiento, el signo que indica que el niño hace un buen agarre es... Avanzamos hasta la lactancia materna. ¿Clave? Para que un niño tenga una buena... tiene que estar el labio evertido, ¿no? Avanzamos un poquito hasta... ¿Seguimos? A ver, recuerden que para que haya una buena lactancia, el bebé no solamente tiene que coger el pezón, porque ¿dónde están los senos lactíferos o los senos galactóforos? A nivel de la areola. Entonces tiene que presionar no solamente el pezón, sino también la areola. ¿Seguimos? Entonces vamos a ver que para que haya buena eyección de leche, el neonato tiene que comprimir los senos lactíferos, ¿de acuerdo? Para que haya eyección suficiente. Siguiente. Y por lo tanto, tiene que, al succionar, estimular la formación de dos hormonas. Primero la prolactina, que estimula la secreción de leche, se suprime se estimula la secreción de leche con la prolactina, y la eyección de leche que está dada con la oxitocina, ¿no? Entonces, secreción de leche, prolactina, eyección de leche, oxitocina. Siguiente. Siguiente. Entonces, para que haya un buen agarre, tenemos que tener, primero, una adecuada posición, una mano en C, y segundo, el labio inferior hacia afuera, ¿no? El labio inferior revertido. Por lo tanto, la respuesta correcta en la alternativa 10 es la E. El labio inferior debe estar revertido. 11. La inmunoglobulina que desempeña un rol antiinfeccioso preponderante en el calostro es... Alternativa. La IgA, pero la IgA secretoria. ¿Qué diferencia hay entre la IgA y la IgA secretoria? Que la IgA secretoria se encuentra en la sangre o en secreciones. Obviamente en secreciones, ¿no? Saliva, en la leche. Y la IgA secretoria es un dímero, ¿ya? Son dos monómeros de IgA unidos por un puente J, ¿de acuerdo? Y entonces, eso es lo que provoca que, por ejemplo, cuando hay una bacteria, destruye el puente J y puede alterar la IgA secretoria, ¿ya? La IgA secretoria es mucho mayor en la primera etapa, que es en el calostro, que en la leche madura, pero también hay en la leche madura. Clave, la pregunta 11 es la alternativa D. Siguiente. Pregunta 12. Sobre lactancia materna, marque la alternativa incorrecta. ¿Clave? ¿A? ¿La E? ¿En la D? No hay quórum. A ver, avanzamos. Bien, a ver. Hay una diferencia entre la cantidad de proteínas que hay en el calostro y en la leche madura. Definitivamente el calostro tiene mayor cantidad de proteínas que la leche madura, pero la cantidad de calorías es aproximadamente igual, 67-70 calorías por cada 100, ¿ya? Y la diferencia básicamente está en que el calostro, la función inicial, es básicamente de defensa, ¿no? Tiene mayor cantidad de IgA secretoria, tiene mayor cantidad de lactoferrina, que habíamos comentado, que era una proteína que servía ¿para qué? Para quelar hierro, ¿no? Y por lo tanto disminuye la producción y la formación de bacterias siderófilas, o sea, bacterias gram negativos, ¿no? Sigamos, siguiente.
La leche materna tiene varias fases. La más grande es la fase acuosa, ¿no? Y también tiene otras fases. Siguiente. Avancemos, eso no lo vamos a tocar. Seguimos. Y acá, la anterior. Entonces, más o menos el volumen, el primer día es pequeño, es de 56 mililitros. Entre el segundo y cuarto día es de 580. Y a partir de entre el quinto y 30 días está entre 750 mililitros la leche. La producción de leche madura es aproximadamente 600 a 900 centímetros día. Eso es correcto. La leche al inicio de la mamada tiene mayor contenido hídrico. Verdadero. Recuerden que la leche de final tiene mayor densidad calórica. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de lípidos. ¿De acuerdo? Y por eso es que si yo quiero hacer engordar al niño, primero le saco la leche de inicio y hago que tome la leche de final. La leche al final de la mamada tiene mayor contenido energético. Eso es correcto. La cantidad de calorías de leche madura en 100 es 67 a 70. Eso es correcto. Y la cantidad de proteínas en la leche madura, siguiente por favor, es 100 centímetros de 3.5 a promedio lactoalbúmina. Acá tenemos que ver la diferencia, ¿no? La leche humana tiene 1 gramo, más o menos, por cada 100. 0.9 a 1 gramos por cada 100. En cambio, la leche de vaca tiene entre 3 a 3.5 gramos por cada 100, hasta 4.5 gramos cada 100. ¿Cuál es la diferencia? Que la leche de vaca, la mayor cantidad es caseína, es decir, proteínas poco absorbibles. Solo el 20% son seroproteínas. En cambio, de ese 1 gramo, el 70% son seroproteínas en la leche materna. Y no solo eso, sino que la leche materna, aparte de tener proteínas, tiene péptidos, tiene aminoácidos. Es decir, tiene mucha cantidad de nitrógeno no proteico. ¿Qué significa eso? Proteínas, tiene proteínas ya hidrolizadas, ya degradadas. Es decir, es una proteína de fácil asimilación. Por eso que, a pesar de que tiene menos cantidad de proteínas en cantidad, es mucho más fácil su absorción en el recién nacido. Y por eso que es 1000 veces mejor. Por lo tanto, la pregunta 12, la alternativa incorrecta, es la alternativa E. Paciente de 5 meses de edad alimentado con lactancia materna. La madre acude a consulta por pobre ganancia de peso. A los 4 meses el peso era de 6.800 y el peso actual es de 7.400. La mejor sugerencia a la madre es: sí era lactoalbúmina, pero no con 3.5 gramos. La pregunta 13, clave. Alternativa. Clave E, B, D. A ver, ¿qué creen con el peso? ¿Está bien? ¿Es poco? ¿Es mucho? ¿Cuánto ha ganado en el mes? 600 gramos al día, o sea, 20 gramos al día. Para un lactante de 5 meses, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? Es bueno, ¿de acuerdo? Un lactante de 5 meses lo que normalmente debe ganar es 20 gramos al día. En la etapa neonatal es de 30 gramos al día, pero después de la etapa neonatal es de 20 gramos día. ¿De acuerdo? Si gana 20 gramos día, que está ganando bien de peso, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces con la madre?
tranquilizarla y mantener la lactancia, ¿no? Que es a veces lo más difícil. 13, clave D. 14. 13D, 14. Sobre el calostro, es cierto que marque la alternativa incorrecta. La clave incorrecta es la alternativa C, ¿no? Ese es un regalito para ustedes, ¿no? La IgA secretoria es la inmunoglobulina más importante que existe en la leche, ¿no? 14, lo incorrecto es la clave C. 15. ¿Cuál de los siguientes compuestos se concentra en la leche materna y debería ser eliminado durante el periodo de lactancia? Esa es otra de las cosas que preguntan siempre, ¿no? Y que tienen que tener en cuenta. Avanzamos una más. Avanzamos una más. Avanzamos. Otra. Otra más. Otra más. Aquí. Bien, existen realmente pocos fármacos que están contraindicados en la lactancia, ¿ya? La mayoría no se conoce su efecto, y como no se conoce, se dice mejor evitar usarlos. Pero existen una poca cantidad de fármacos en donde sí está completamente contraindicado darles cuando se lacta. ¿Cuáles son? La bromocriptina, porque suprime la lactancia; la ciclofosfamida, porque va a provocar neutropenia; y algo que es muy frecuente, la ergotamina. Las pacientes con migraña, ellas está contraindicado el uso de ergotamina. ¿Por qué? Porque puede provocar convulsiones, ¿ya?, en el recién nacido, ¿ya? El litio, el metrotexate y el resto de medicación que no es tan frecuente, pero ciclofosfamida, ergotamina son de bastante uso frecuente, ¿no? Y la otra, sí, seguimos, avanzamos. Los otros fármacos que requieren vigilancia son los ansiolíticos, los antipsicóticos, los antidepresivos, el metronidazol, los imidazoles, ¿no? Sobre todo si va a recibir dosis altas, hay que suspender la lactancia por lo menos 12 horas. Ahora, otra de las cosas que también pueden provocar compromiso severo es el alcohol, ¿ya? El recién nacido, la madre que toma alcohol en forma frecuente no debería dar de lactar, ¿no? Porque se concentra rápido en la leche materna, ¿ya? El etanol es de pequeño peso molecular, ¿ya? Y puede difundir. 15, clave B. 16. Ante un niño de 13 meses de edad inmunocompetente, sin vacunación antisarampionosa, que tuvo contacto con sarampión en las últimas 48 horas, ¿cuál es la conducta más adecuada? ¿Clave? ¿Avanzamos? Seguimos avanzando. Hay que avanzar hasta la parte de inmunizaciones. Vamos a avanzar. ¿Clave? ¿Clave la 16? ¿D? ¿D? A ver, ¿cuándo está indicado dar inmunoglobulinas? ¿A todos se le da inmunoglobulinas? Solo a pacientes que estén inmunosuprimidos, ¿de acuerdo? Un neonato
se considera un inmunosuprimido más, ¿no es cierto? Un neonato que, por ejemplo, la madre tiene varicela, hay que darle inmunoglobulina. Pero si ya pasa la etapa neonatal, todo niño que tiene sus defensas completas, entonces no está indicado utilizar inmunoglobulinas. Y si la infección ocurrió en las primeras 72 horas, podemos darle la vacuna, ¿ya? Entonces, en este caso, este niño, la infección ha ocurrido hace 48 horas, ¿de acuerdo? En las últimas 48 horas, por lo que lo indicado es dar vacuna antisarampionosa. Ahora, la vacuna del sarampión, ¿qué tipo de vacuna es? ¿Ah? ¿Ah? ¿Virus? ¿Vivo o muerto? Muerto. ¿Sí? ¿Ah? Virus vivo. A ver, avanza por favor. Avanza, avanza. Avanza. Avanza, avanza, más. Avanza más. Avanzamos más. Más, por favor. Seguimos. 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 Ahí. Ok, deja. Existen dos tipos de vacunas de virus. Ya, la siguiente. Virus. Los virus vivos, atenuados, o los virus muertos o inactivados. ¿Ya? Acuérdense, cada vez que hablamos de virus inactivados, estamos hablando de virus muertos. Cada vez que hablamos de virus atenuados, estamos hablando de virus vivos. ¿Ya? Y entonces, la triple viral, la sarampión, rubiola y paperas, es un tipo de virus vivo. ¿Ya? En cuanto nosotros hablamos de, por ejemplo, fiebre amarilla, también estamos hablando de virus vivos, ¿de acuerdo? Entonces, virus muertos, inactivados, por ejemplo, es la polio intramuscular o la de Salk, ¿no? La antihepatitis A, algunos virus de la gripe, ¿no? O inmunoinfluenza, virus de la influenza también son virus inactivados. Muy bien. Entonces, la pregunta 16, la alternativa correcta es la alternativa B. 17. Los padres primerizos de un niño de 1 mes y medio de vida consultan porque su hijo tiene un patrón irregular de sueño y alimentación. Los intervalos entre mamadas varían de 1 a 4 horas y el niño llora alrededor de 3 horas al día. Ha aumentado 20 gramos por día en las últimas 2 semanas. El examen físico es normal. ¿Cuál es la conducta con la familia? ¿B? ¿Sí? Tiene 1 mes y medio. ¿Es normal que llore? ¿Es normal que lacte entre 1 y 4 horas? En promedio es cada 2 horas, ¿no es cierto? Pero si quiere tomar cada hora, que tome cada hora. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y si la ganancia de peso es buena, hay que hacer algo? Hay que dejarlo ser, ¿no? 17. Alternativa correcta es la alternativa D, tranquilizar a los padres, ¿no? 18. O sea, hay que tener en cuenta que los patrones en el neonato son muy diferentes. En la etapa neonatal y sobre todo en los primeros meses de vida, yo puedo tener un neonato que hace deposiciones cada vez que lacta. Pero yo puedo tener otro neonato que hace deposiciones cada 3 o 4 días. Y todos son variantes normales, siempre y cuando el neonato que haga 3 o 4 días no me haga deposiciones duras como pelotas. Si me hace deposiciones blandas cada 3 o 4 días, es normal. Si no hace deposiciones blandas, grumosas, y no diarrea, porque diarrea en neonato es agua, si no hace agua, sino cremosa, cada vez que lacta, también es normal. ¿Ya? Son las variantes de la normalidad en el neonato y en el lactante menor son muy amplias. ¿Ya? 17, entonces, la alternativa correcta es la alternativa D.
18. Un recién nacido pretérmino, 33 semanas, de peso adecuado, es dado de alta de neonatología a los 30 días de vida postnatal, con 2.000 gramos de peso. ¿Cuándo corresponde aplicarse la dosis de Sabin, DPT y anti-Haemophilus influenza? ¿Clave? ¿Más de 2.500? A ver, avanzamos. Primero vamos a ver un ratito esto. Esto es bien importante, ¿ya? Esto es una primicia, con esa primicia calientita, ¿no? El calendario de vacunación en el Perú ha cambiado muchísimo. Desde el 2004, en donde solamente recibíamos vacunación a los 2, 3, 4 meses y al año. ¿Sí? ¿Seguimos? El 2008, que se generó la mayor cantidad de cambios, imagino que es la que ustedes estudiaron, ¿sí? Más o menos, 2008, ¿sí? A los 2, 4 y 6 meses, donde en un recién nacido recibía vacunación de BCG y hepatitis B, luego pentavalente, polio oral, rotavirus, neumococo, a los 4 pentavalente, polio oral, rotavirus, neumococo, y a los 6 meses pentavalente, polio oral y neumococo conjugada, al año sarampión, rubiola y paperas más fiebre amarilla, a los 18 meses refuerzo de DPT y a los 4 años refuerzo sarampión, rubiola y paperas. ¿De acuerdo? Pero en 2009 volvió a cambiar. Siguiente. ¿De acuerdo? ¿Y ese lo llegaron a ver ustedes? ¿No? Al nacer BCG, en el recién nacido hepatitis B, a los 2 meses, penta más polio oral más rotavirus, y ahora el neumococo cambia. Ya no es 2, 4 y 6, sino es 3, 5 y al año, ¿no es cierto? Eso es lo que se hizo el 2009. Y hasta hace poco era lo que nosotros teníamos, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero en enero de este año, en el peruano nace una nueva resolución, ¿ya? Para el nuevo esquema de vacunación actual, ¿ya? Siguiente. Y este es el esquema de vacunación nacional 2011, ¿ya? Todavía no está colgado en la página del MINSA, pero está colgada la resolución, ¿ya? Pueden bajar la resolución si quieren, y donde se ve lo siguiente. Cambios, a ver, igual al recién nacido, BCG y hepatitis B, ¿ya? A los 2 meses, la pentavalente. ¿En qué consiste la pentavalente? ¿Ah? El DPT, ¿ya? Con el P celular, más Haemophilus influenza, más hepatitis B, ¿de acuerdo? Más la polio oral, más rotavirus, más neumococo conjugada. Eso a los 2 meses. A los 4 meses, igual, pentavalente, polio oral, rotavirus y neumococo conjugada. Y a los 6 meses, pentavalente más polio oral. ¿De acuerdo? Para los niños entre los 7 meses y menos de 2 años, a los 7 meses se le da la primera dosis de influenza y al mes de la primera dosis, la segunda dosis de influenza. ¿De acuerdo? Siguiente. Al año se pone sarampión, rubiola y paperas y la tercera dosis de neumococo, ¿ya? A los 15 meses, fiebre amarilla. A los 18 meses es el primer refuerzo de DPT. A los 2 años y a los 3 años se coloca vacunas, pero solamente a los pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad. Es decir, pacientes cardiópatas, pacientes con insuficiencia renal crónica, en diálisis, pacientes con neutropenia o oncológicos, pacientes con síndrome de Down, esos pacientes que tienen comorbilidad, que son solamente el 5% de la población, a los 2 y 3 años reciben dosis de influenza más una dosis de neumococo. Y a los 4 años se recibe el segundo refuerzo de DPT y el primer refuerzo de sarampión, rubiola y paperas. ¿Ya? Más influenza y neumococo para los niños con comorbilidades. ¿De acuerdo? Siguiente. Y esto es lo nuevo. Los niños de 10 años hasta antes de los 11 años van a recibir a los 10 años o a la primera vez que entren en contacto con el Ministerio de Salud su primera dosis de virus de
papiloma humano, ¿ya? De la vacuna contra el virus papiloma humano, ¿ya? No del virus, sino de la vacuna. A los 2 meses de haber recibido la primera dosis, la segunda dosis de la vacuna. Y 6 meses después de la primera dosis, la tercera dosis de la vacuna. Es decir, ya está en el Perú instaurado a partir de este decreto la vacunación con papilomavirus, ¿ya? Que se cumpla, vamos a ver, ¿no? Siguiente. Ahora, y fíjense bien, mira, esta es la vacunación de Estados Unidos en el año 2006, ¿ya? Y la de ahora, siguiente, 2011, ¿ya? En donde estamos casi todo. Lo único que nos faltaría para tener las inmunizaciones de ellos es varicela y hepatitis A, ¿ya? Entonces, estamos mucho mejor que años atrás, ¿ya? Siguiente. El otro punto importante es, ¿no?, que ya estamos haciendo cobertura contra el papilomavirus humano, ¿no? Entonces, hemos mejorado un poquito, creo yo, de años anteriores. Muy bien, ahora sí, siguiente, avanza. Siguiente, avanza, por favor. Avanza. Avanza. Avanza más. Avanza más, más, más. Más, más. Sigue avanzando. Allá. Ya. Ok. Avanzamos hasta donde llega hepatitis B. Bien, entonces, en este neonato, a ver, en este neonato, normalmente al nacimiento deberíamos vacunarlo contra 2 cosas, contra BCG y contra hepatitis B. Entonces, existen algunas contraindicaciones para vacunar contra hepatitis B, ahí nomás, ¿ya? Una de las contraindicaciones para vacunar contra hepatitis B es todo neonato que nace con menos de 2 kilos de peso, ¿de acuerdo? Todo neonato que nace con menos de 2 kilos de peso responde muy pobremente a la vacuna. Entonces, todo neonato con menos de 2 kilos, ¿qué se hace? Se espera hasta que el niño cumpla 1 mes, si la mamá es, obviamente, con serología negativa, no tiene antígeno australiano positivo. Entonces, si nace con menos de 2 kilos, no se espera que cumpla 2 kilos, o que llegue a 2 kilos, sino se espera 1 mes para la dosis. Pero si ya tiene 1 mes de vida, ya se le coloca la vacuna. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo importante, porque la gente cree que hay que esperar a que tenga 2 kilos de peso. No, todo neonato que nace por debajo de 2 kilos se espera 1 mes, y ahí se le coloca la dosis. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuándo corresponde aplicarse la vacuna? Eso es para hepatitis B. Para la vacuna de Sabin, ¿cuál es la vacuna de Sabin? ¿Ah? Sabin, acuérdense, Sabin vivos, ¿ya? Por lo tanto, Sabin vivos vía oral, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? Acuérdense, lo que nosotros tenemos aquí en el Perú, en el país, es Sabin, salvo para los pacientes con VIH, en donde se tiene que utilizar Salk, ¿ya? Entonces, la vacuna de Sabin no tiene contraindicación para colocarla, tampoco la del DPT y tampoco la de la influenza, ¿ya? Por lo tanto, la vacuna debería ser colocada a los 2 meses de edad postnatal, ¿no? 18, alternativa. Usted atiende en un centro periférico a un niño de 5 meses, desnutrido de primer grado, que consulta por diarrea aguda. Tiene depresiones líquidas frecuentes y está normohidratado.
tiene como antecedente una meningitis por Haemophilus influenza a los 3 meses de vida, que curó sin secuela aparente. En el carnet de vacunas solo tiene BCG al nacer y una dosis de Sabin y EPT a los 2 meses. ¿Qué conducta adopta en este momento con las inmunizaciones? ¿Clave? ¿Se le vacuna o no se le vacuna? ¿Tiene alguna contraindicación para la vacuna? No, ¿no? Que tenga diarreas no es una contraindicación para la vacuna, ni siquiera para la vacuna de Sabin, ¿ya? Entonces, ¿se le puede vacunar? ¿Se le indica Sabin? Sí. DPT también. ¿Haemophilus influenza? ¿Qué dicen? ¿Ah? ¿Le dan o no le dan? ¿La vacuna contra Haemophilus influenza tiene un solo serotipo o tiene varios serotipos? Varios. ¿Le ha dado todos los serotipos? Solamente le ha dado uno, ¿no? Entonces hay que darle para cubrirla contra los otros serotipos, ¿no? 19, la alternativa correcta es la alternativa A. 20. La madre de un niño de 4 meses consulta preocupada porque durante las mamadas su hijo la mira menos, se distrae y a veces llega a soltar el pecho, girar y dirigir la cara hacia otro lado. ¿Cuál es su respuesta a esta conducta? Retrocedemos un poquito, por favor, hasta crecimiento y desarrollo. Clave. Alternativa A, B. A, B, D. Hay que tener en cuenta qué hace un niño de 4 meses. ¿Cuál es el desarrollo psicomotor normal de un niño de 4 meses? ¿De acuerdo? Siga todo hasta el crecimiento y desarrollo. O sea, tiene que salir de vacunas. Hay que retroceder más. Retrocedamos. Sigamos retrocediendo. Sigamos retrocediendo. Un poquito más. Ahí. Ajá. Bien. A ver, estos son los ítems de desarrollo. Estos ítems están tomados del libro de Harriet Lane, ¿ya? En realidad, para pediatría, si ustedes leen el libro de Harriet Lane, creo que aprueban cualquier examen, ¿ya? Pero léanlo, ¿ya? ¿Ya? Bien. El libro de Harriet Lane está este manual de crecimiento y desarrollo que obviamente ustedes lo utilizan cada vez que hacen sus historias clínicas y le corrigen en los externos, ¿no? Porque tiene que tener 4 diagnósticos, ¿no? O ya no es así. Aparte de su diagnóstico etiológico, tienen que tener diagnóstico inmunológico, diagnóstico de crecimiento y desarrollo y diagnóstico nutricional. Y entonces, para hacer el diagnóstico de crecimiento y desarrollo, ustedes tienen que tener los 4 ítems. Motor fino, de cuántos meses, motor grueso, de cuántos meses, lenguaje de cuántos meses y social de cuántos meses. Entonces, si ustedes no usan eso, ¿cómo van a poder corregir sus historias y sus externos? ¿No? No lo van a poder hacer, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta todo eso, ¿no? Muy bien, entonces, un niño, por ejemplo, de 3 meses, el motor grueso tiene que apoyar sus antebrazos en pronación, es decir, lo pone así y levanta la cabecita, y puede sostener la cabeza.
En coordinación fina, mantiene las manos abiertas en reposo. Un niño de un mesecito va a estar con la mano en puño. En los 2 meses empieza ya a abrirlos. En el tercer mes tiene que abrirlos en forma completa. ¿Ya? Puede seguir un movimiento circular y puede responder a amenazas visuales. Es decir, pone la mano y cierra los ojitos. En cuanto al lenguaje, ya puede decir algunos arrullos, ¿no? Y social, puede dirigirse a familiares o objetos. Una más, una más. Apriete, uno. Ahí. Ajá, sí. Ahí. A los 4 meses, ahí tenemos que mirar. En la parte social, el niño de 4 meses ya disfruta mirando a su alrededor. ¿Ya? Es decir, el niño de 4 meses ya le llama la atención los objetos externos. Entonces, si ve algo que le llama la atención y está lactando, va a voltear a mirarlo. ¿Ya? Y eso es normal. ¿De acuerdo? A los 4 meses ya empieza a rodar. El niño ya empieza, lo ponen de boca abajo y se pone boca arriba. ¿Ya? Empieza a rodar y ya puede empezar a caerse. ¿Ya? Y ya se ríe con fuerza. Muy bien, entonces, con todo esto podríamos decir que el niño de la pregunta de 4 meses, su desarrollo psicomotor es normal, ¿no? A los 4 meses que se voltee cuando está lactando, eso es normal. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la alternativa A. 21. A ver, sí. A ver, por favor. Ya. Un recién nacido pretérmino de 28 semanas de edad ha alcanzado las 40 semanas de edad corregida. Indique cuál de los siguientes signos considera anormal en este niño. Retrocedemos, por favor. Sí. Retrocedemos. ¿Clave? Alternativa incorrecta, la alternativa A. Más o menos este niño ha pasado 3 meses, ¿no es cierto? Entonces los reflejos primitivos tienen que ir desapareciendo, pero el reflejo primitivo tiene que desaparecer conforme evoluciona en edad, ¿no? La mayoría de los reflejos primitivos desaparecen entre el 5º y 6º mes de vida. Ahora, el reflejo de prensión palmar y el reflejo de prensión plantar desaparecen en forma diferente. Siempre el desarrollo va a ser céfalo-caudal. Por lo tanto, lo primero que va a desaparecer será el reflejo de prensión. ¿Palmar o plantar? Palmar. ¿De acuerdo? El reflejo de prensión palmar desaparece más o menos alrededor del 4º o 5º mes de vida. En cambio, el reflejo de prensión plantar desaparece después del 7º mes de vida. ¿Ya? El reflejo de Moro desaparece entre el 5º y 6º mes de vida y el reflejo de enderezamiento y marcha también entre el 4º y 5º mes de vida. El único reflejo que debe desaparecer rápidamente es el pulgar incluido, es decir, colocar el pulgar así porque es un reflejo de frontalización y eso solamente se puede dar en los primeros días de vida. ¿Ya? 21, alternativa incorrecta, la alternativa A. 22. ¿Qué consejo le daría a la madre de un niño de 15 días alimentado exclusivamente a pecho y con buen progreso de peso que le consulta acerca de los líquidos que podría ofrecerle con biberón al bebé además de pecho? ¿Alternativa correcta? Alternativa correcta, alternativa D, ¿no? Recuerden, todo niño menor de 6 meses solo y exclusivamente debe tener lactancia materna. No se le debe dar ningún tipo
alimentación. 22D. Con biberón al bebé además de pecho. Alternativa correcta. Alternativa correcta, alternativa D, ¿no? Recuerden, todo niño menor de 6 meses solo y exclusivamente debe tener lactancia materna. No se le debe dar ningún tipo de infusión, no se le debe dar otro tipo de alimentación. 22D. Pregunta 23. Un lactante sostiene la cabeza... A ver... Vamos a llegar a la pregunta 20 y toman un descanso, ¿ya? Pero por favor, déjenos avanzar hasta la 30, ¿ya? Y déjenos avanzar hasta la 30. Es la mitad del examen. Son 60 preguntas. Un lactante sostiene la cabeza en el plano del cuerpo cuando está en suspensión ventral, pero todavía no sostiene la cabeza en posición sedente. Si un objeto en un movimiento de un ángulo de 180 grados, sonríe durante el contacto social y emite sonidos de placer al escuchar voces. Si un objeto cae, mira por un instante el lugar en que está el objeto. ¿Cuál es la edad madurativa de este niño? A ver, ¿qué opinan? Clave. Aquí tenemos que evaluar todas las partes de crecimiento y desarrollo. En la parte motora, ¿este niño controla bien la cabeza o no? Controla parcialmente la cabeza, ¿de acuerdo? Solamente cuando está echadito, levanta un poco. ¿Y eso a qué mes se logra? ¿Al mes? No, a los 2 meses, ¿no es cierto? 2 meses, sostiene la cabeza en la línea media y levanta el pecho en la mesa. Ahora, ¿qué pasa con la sonrisa social? La sonrisa social ocurre más o menos a los 2 meses de vida, ¿de acuerdo? A los 2 meses de vida tiene sonrisa social, ¿de acuerdo? ¿Ya? Puede seguir un objeto, y así un objeto, ¿a los cuánto tiempo se hace? A los 2 meses, ¿no es cierto? Al mes solamente lo puede mirar en la línea media. A los 2 meses ya puede seguir un objeto 180 grados, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. 8 semanas. 24. Lo consultan los padres de un varón de 2 años porque su hijo no habla. Dice 5 o 6 palabras y no arma frases. Señala objetos todo el tiempo para que sus padres se lo nombren y responde a órdenes y pedidos. El resto del desarrollo es normal. ¿Cuál es su primera presunción diagnóstica? Avanzamos, por favor. Una más. Ahí está bien. ¿Clave? ¿E? ¿D? ¿D? A ver, el niño tiene problemas en todos los ámbitos del crecimiento y el desarrollo, única y exclusivamente el lenguaje. ¿De acuerdo? Ahora, para 2 años, ¿qué tiene que hacer un niño de 2 años? Acuérdense algo, es una mnemotecnia bien fácil de acordarse, para 2 y 3 años. 2 años,
frases de 2 palabras. 3 años, frases de 3 palabras. ¿Ya? 2 años, 2 palabras. 3 años, 3 palabras. ¿Ya? Los niños de 2 años hacen frases de 2 palabras. Los niños de 3 años, frases de 3 palabras. Y para motor, 2 años, 2 por 3, 6 cubos. Para motor, niño de 3 años, 3 por 3, 9 cubos. ¿Ya? Apréndanse eso. ¿Ya? Son mnemotecnias que les pueden ayudar para los exámenes. Si bien quiero que sean mejores, también quiero que aprueben bien el examen, ¿no? ¿Ya? Entonces, aprendan esas mnemotecnias, ¿ya? Es importante. Puede ser un punto más o un punto menos, ¿ya? Bien, otra cosa entre 2 y 3 años. El niño de 2 años sube y baja escaleras, pero con un solo pie. El niño de 2 años baja y sube escaleras con un solo pie. El niño de 3 años baja y sube escaleras con los 2 pies. Es decir, 3 años alterna. 3 alterna. Alterna los pies. El de 2 años no puede alternar los pies. ¿Ya? Y otra diferencia, el niño de 2 años juega solo. ¿Ya? Es decir, tú tienes un niño de 2 años acá y sus juguetes, otro niño de 2 años y sus juguetes, y los dos están volteados y no se miran y juegan solos. Y si alguien agarra un juguete del otro, el otro se lo va a quitar. ¿Por qué? Porque no son capaces de jugar en grupo. Juego en paralelo. ¿Ya? Un niño de 2 años tiene juego en paralelo. En cambio, un niño de 3 años a más puede jugar en grupo. 2 años, juego en paralelo. 3 años, juego en grupo. 2 y 3 años siempre vienen en crecimiento y desarrollo. Diferenciar 2 y 3 años es a veces difícil porque es muy parecido. Pero esos ítems les va a ayudar, les va a salvar la vida. ¿Ya? ¿Ya? Ok, ya. A ver. Entonces, tengo un niño de 2 años que no habla. ¿Es normal que no hable a los 2 años? Ya debe hablar, ¿no? A los 15 meses ya tiene 4 a 6 palabras. A los 18 meses debe tener entre 7 a 10 palabras. Y a los 2 años debe tener por lo menos 50 palabras. ¿Ya? Si un niño de 2 años no habla, uno debe tener que pensar en problemas. ¿Qué es lo primero que uno debe pensar en un niño que solamente tiene problemas de lenguaje? Audición. ¿Ya? Mirar si escucha bien. ¿Ya? Entonces siempre hay que mirar si ese niño tiene problemas de audición. ¿Y cuál es la causa más frecuente de hipoacusia neurosensorial? Citomegalovirus. ¿Ya? Y luego el citomegalovirus rubiola. ¿De acuerdo? Entonces uno debe sospechar en todo niño que tiene alteración en potenciales evocados auditivos y debemos sospechar en TORCH, ¿no? Si no hay hipoacusia, otra de las cosas que tenemos que pensar es que si ese niño señala o no señala los objetos. Hay que ver si sonríe o no sonríe, si se abraza a los padres o no se abraza a los padres. ¿Por qué? Porque si el niño no sonríe, ¿ya? No señala objetos, te lleva ahí la mano pero no señala los objetos, ¿en qué debe pensar? En autismo, ¿no? ¿Por qué? Porque los movimientos involuntarios de balanceo, los gritos guturales, eso se da después a los 3 años o más. Al comienzo uno no lo nota. Lo primero que va a ver es que el niño no habla y que el niño no señala. Eso es lo que uno tiene que ver. ¿Ya? Y es muy importante tratar de hacer diagnóstico de autismo precoz. En realidad, diagnóstico de autismo no se puede hacer hasta los 3 años, pero podemos hacer que el niño reciba estímulos, reciba terapia. Eso va a ayudar mucho en el manejo y el pronóstico de estos niños. Pero si yo tengo un niño que señala, que puede señalar las cosas, que tiene los otros ítems del desarrollo normal, lo más probable es que sea un simple retardo de lenguaje, un retraso simple de lenguaje, y requiere solamente terapia de lenguaje, pero nada más. ¿Ya? 24, clave B. Cuando hablamos de hipoestimulación estamos hablando de que el niño no recibe ningún estímulo y por ende tiene alteración tanto en todos los ítems del desarrollo, ¿ya? No solamente en lenguaje.
24, clave B. 25. ¿Qué suplementos indica a un recién nacido sano de 37 semanas alimentado con leche materna cuando el niño tiene 15 días de vida? ¿Clave? ¿C? ¿Sí? Hay que darle hierro a todo recién nacido desde que nace. ¿A partir de qué? A partir del 6º mes. ¿De acuerdo? Si es un recién nacido de 15 días, su leche materna es más que suficiente. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa E. No se equivoquen, ¿no? Ni se emocionen. 26. Lo peor que les puede pasar es que sabiendo una respuesta se equivoquen. Porque duele más equivocarse en algo que saben que en algo que no saben. ¿No? So, si algo saben, demórense. Más, vean. 25, clave E. 26. Un niño, a ver, silencio. Un niño de 6 meses que ya dormía toda la noche ha comenzado a despertarse 2 a 3 veces cada noche. La madre lo alza, le ofrece el biberón y el niño se calma. Además refiere que era un niño muy sociable y que en las últimas semanas ha cambiado su actitud. Se ha vuelto reticente y llorón, inclusive con sus abuelos. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Retrocedemos un poquito, por favor. La 24, alternativa B. 25, alternativa E. Ninguna. Retrocedemos, por favor. Ahí está bien. ¿Clave? ¿Clave? ¿B? ¿B? ¿Seguro? ¿A? ¿A? A ver, veamos qué ítems de desarrollo tiene un niño de 6 meses. Motor grueso. El niño de 6 meses ya se sienta sin apoyo, ¿no? Ya necesita de almohadas para sentarse. Controla el tórax, ¿no? Puede llevarse los pies a la boca cuando está echado, ¿no? Inclusive hasta la cabeza se los lleva. En motor fino, alcance unilateral, ¿ya? Es decir, se puede arrastrar para coger objetos. Y lo otro importante, tiene una sonaja y agarra una sonaja y lo pasa de una mano a la otra, ¿ya? Eso puede hacer. En lenguaje, ya balbucea y puede voltear con viendo una campana. Y en social, que es lo más importante, ¿qué ocurre a los 6 meses? A los 6 meses ya se empieza a reconocer a los extraños, ¿ya? Un pediatra es buen pediatra hasta los 6 meses, porque todos los niños se ríen contigo. Después de los 6 meses que empiezan a reconocer extraños, tú lo ves y el niño llora. Si los abuelitos no vienen después de tiempo, lloran. ¿Por qué? Porque son extraños para él, ¿ya? Entonces, a los 6 meses, como el niño ya reconoce extraños, es normal que llore cuando un niño ve a alguien que no lo reconoce fácilmente, que no lo ve todo el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, aquí la clave de la pregunta 26 es la alternativa D, ¿ya? Angustia de separación. ¿Por qué? Porque cuando está con una persona diferente a los padres, llora. 26, clave D. 27. Los padres de un niño de 8 años consultan por la baja estatura de su hijo. El examen físico del niño es normal. ¿Cuál es la conducta inicial de mayor utilidad para acercarse al diagnóstico de este niño? Lo primero que hay que ver es la talla genética, ¿no es cierto? Y para evaluar la talla genética necesitamos la talla de los padres, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos ver, siempre cuando yo tengo un niño de talla baja, primero tenemos que definir talla baja. Para hablar de talla baja estamos hablando que el niño tiene que estar por debajo del percentil 3 de la talla para la edad, ¿ya? Si no está por debajo del percentil 3 de la talla para la edad o 2 desviaciones estándar, entonces no podemos hablar de talla baja, ¿ya? Y
Si tiene talla baja, lo más frecuente son dos tipos: el retardo constitucional del crecimiento y la talla baja familiar idiopática. Es decir, la talla baja familiar idiopática es aquel niño que es pequeñito porque sus padres son pequeños. Se le hace una edad ósea y la edad cronológica corresponde a la edad ósea. Tiene 8 años en edad cronológica y tiene 8 años en edad ósea. Pero un niño que tiene retardo constitucional de crecimiento es un niño que sus padres no son tan bajos y él es bajo. Pero cuando yo le tomo una placa de manos para ver la edad ósea, su edad ósea es menor que su edad cronológica. Es decir, tiene una edad ósea de 6 años y tiene una edad cronológica de 8 años. ¿Eso qué significa? Que probablemente este niño, cuando tenga 14 o 15 años, se va a dar su estirón, ¿no? Va a crecer, pero crece en forma tardía. Ese es el retardo constitucional de crecimiento. Muy bien, entonces, la pregunta 27, la alternativa correcta es la alternativa B. 28. Un lactante de 5 meses, desnutrido de primer grado, a ver, silencio, presenta un catarro de vía aérea superior con rinorrea serosa. Está febril y el resto del examen físico son normales. El niño recibió BCG al nacer, una dosis de Sabin y una de cuádruple a los 12 meses de edad. ¿Cuál es la conducta más adecuada? ¿Clave? ¿E? ¿B? D. Aplicar la segunda dosis de Sabin y cuádruple. La rinorrea, el resfrío común, no es una contraindicación para la vacunación. ¿De acuerdo? ¿Con qué característica está vinculada la desaparición de los reflejos ancestrales o arcaicos? O los reflejos primitivos. La alternativa correcta es la alternativa C, ¿no? Maduración del sistema nervioso central. Recuerden, mientras mejor sea la maduración del sistema nervioso central, estos reflejos primitivos tienen que involucionar. ¿Ya? 29, clave C. 30. ¿Cuál es una contraindicación para la vacunación triple viral? ¿Clave? ¿A? ¿Niño con VIH no debe ser vacunado con triple viral? ¿O el niño con SIDA o VIH sintomático? Un niño con VIH estadio 1, ¿no? O A, ¿no? O N. ¿Puede vacunarse con triple viral? Sí. Solamente está contraindicado los virus vivos en aquellos niños con estadio terminal, ¿no? Con VIH sintomático, ¿ya? Los niños con VIH sintomático no es una contraindicación absoluta vacunarlos, ¿ya? La alternativa B, administración reciente de gamma globulinas. ¿Sí? ¿Clave? A. ¿Niño con VIH no debe ser vacunado con triple viral? ¿O el niño con SIDA o VIH sintomático? Un niño con VIH estadio 1, ¿no? O
A, ¿no? O N. ¿Puede vacunarse con triple viral? Sí. Solamente está contraindicado los virus vivos en aquellos niños con estadio terminal, ¿no? Con VIH sintomático, ¿ya? Los niños con VIH sintomático no es una contraindicación absoluta vacunarlos, ¿ya? La alternativa B, administración reciente de gamma globulinas, ¿sí o no? ¿Qué pasa si yo le doy gamma globulinas? ¿Va a haber respuesta de anticuerpos? Durante todo el tiempo que tenga la inmunoglobulina, la respuesta al anticuerpo va a ser muy pobre, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay las defensas, entonces su respuesta inmune va a ser pobre. Por lo tanto, esa dosis es como si no lo hubieran puesto, ¿no? Es una dosis muy pobre. Por lo tanto, no es una buena idea vacunarlo junto con las inmunoglobulinas. Creo que se puede hacer, pero se puede considerar como una dosis extra, ¿no? Como en los casos de la hepatitis B en niños menores de 2 kilos, que se le pone vacuna más inmunoglobulina, pero esa primera dosis no se cuenta en el esquema, ¿no? La clave incorrecta aquí sería la alternativa B. Muy bien. Tomamos un descanso de 10 minutos y seguimos con las 30